Es un frío 20 de diciembre de 1968, alrededor de las 9:45 de la noche en Venicia, California, donde un crimen brutal y chocante está desplegándose. Las calles de esta tranquila ciudad suburbana están vacías de manera extraña, pero el sonido de un solo disparo de pistola resuena a través del aire nocturno. Una joven pareja, Brian Hartnell y Cecilia Shepard, han sido brutalmente atacados en su van estacionada en el parque Blue Rock Springs. Es un escenario que se grabará para siempre en la memoria de aquellos que lo presenciaron esa noche fatal. A medida que la oscuridad se cierra, el sentido de miedo y terror pesa con fuerza sobre toda la comunidad. El escenario es uno de total caos, como gritos desesperados resonantes en el aire nocturno. Las colinas de hierba del parque están bañadas en una luz luna extraña, proyectando largas sombras en el suelo. Una sola farola de la calle proyecta una luz sobrenatural sobre el van. Su exterior de metal está dentil y rayado desde la lucha desesperada para escapar. Los respondientes de emergencia aún están horas alejados, y las peticiones de ayuda de las víctimas están volviéndose más débiles por minuto. El silencio que sigue al disparo es opresivo, como si la propia noche estuviera conteniendo la respiración en anticipación de lo que está por venir. Brian Hartnell, un estudiante de 20 años, se encuentra estirado sobre el volante, su cara torcida en una mueca de dolor. Cecilia Shepard, de 22 años, se encuentra enrollada a su lado, su cuerpo golpeado y magullado. La presencia del asesino todavía se siente, como si hubiera desaparecido en la noche, dejando atrás una senda de terror y sangre. Las esperanzas de una noche pacífica de la joven pareja ahora están rotas, reemplazadas por la fría y dura realidad de un crimen brutal y sin sentido. Su destino se balancea precariamente en el equilibrio, a medida que las horas pasan con lentitud agonizante. Los testigos informan haber escuchado el sonido de neumáticos chirriando y un ruido de humo débil antes de que se disparara. Afirman haber visto a un individuo en un sedán negro, que se alejaba de la escena con desvergüenza. El conductor tenía la cara cubierta con un capuchón, lo que lo hacía imposible de identificar. A aquellos que afirmaban haber visto al asesino se les describía como un hombre con una sonrisa amenazante y un aire de confianza que era a la vez atractivo y aterrador. Algunos informaron haber escuchado una extraña risa gutural que les hacía sentir escalofríos. Antes de seguir adelante, haz clic en suscribir y la campana. Publicamos nuevos casos todos los días. Somos un canal de crímenes verdaderos que explora las profundidades más oscuras de la psique humana, examinando los crímenes más atroces de la historia. Nuestra misión es arrojar luz sobre los hechos, descubrir la verdad y dar voz a las víctimas. No estamos aquí para sensacionalizar ni glorificar, sino para proporcionar una visión matizada y pensativa sobre la compleja red de motivos y circunstancias que llevan a tales crímenes atroces. Únete a nosotros en esta travesía al corazón de la oscuridad. Déjame llevarte de regreso a los primeros días de la era del asesino Zodiac, a una época que abarca más de un año, desde la primera aparición reportada hasta el último acto de violencia brutal. Exploraremos las vueltas y revueltas, los cabos sueltos y los callejones sin salida, mientras la investigación se despliega en una desesperada búsqueda de atrapar al asesino antes de que sea demasiado tarde. Es una historia de obsesión, de locura, y de la búsqueda incesante de poder y control que impulsó a esta figura enigmática a cometer algunos de los crímenes más atroces en la historia de California. A medida que profundicemos en la historia del asesino Zodiac, descubriremos una compleja red de relaciones, motivos y secretos que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre este caso. Examinaremos la evidencia, los testimonios de los testigos y la investigación policial, pero también nos detendremos a mirar más de cerca el contexto cultural y social de la época. Exploraremos el impacto del asesino Zodiac en la comunidad, las familias de las víctimas y el mundo en general. Y, por supuesto, examinaremos las muchas teorías y sospechosos que han surgido a lo largo de los años, desde los sospechosos iniciales hasta las más recientes afirmaciones de identidad. El asesino en serie Zodiac es uno de los asesinos más infames en la historia estadounidense, y en el centro de este caso se encuentra una figura misteriosa, un hombre que será recordado para siempre solo por el nombre enigmático que se dio a sí mismo. Vivía en la región del área de la Bahía de San Francisco, una región caracterizada por su belleza natural lujuriosa y sus ciudades vibrantes. Este individuo se estimaba que tenía entre 25 y 30 años cuando se cometieron los asesinatos.
Trabajaba como obrero en la región, un hombre de medios modestos y circunstancias relativamente ordinarias. Era un hombre que se fundía en la multitud de manera perfecta. La vida diaria de nuestro asesino era la de un estadounidense regular en la década de 1960, pero una que estaba teñida de una aura de desesperación silenciosa. Mantenía un trabajo, aunque uno que era físicamente exigente y mal pagado, y estaba casado con una mujer que vivía en un pequeño apartamento en la misma región donde se cometieron los asesinatos. Tenía una relación algo tensa con sus suegros, quienes, según se informó, no se llevaban bien con él. Su personalidad ha sido descrita por aquellos que lo conocían mejor como introvertida y algo torpe, un hombre que luchaba por hacer conexiones con los demás. Su matrimonio se describió como tumultuoso y marcado por periodos de tensión y conflicto. En muchos sentidos, este asesino en serie era una figura trágica, un hombre que luchaba por encontrar su lugar en el mundo y que parecía tener pocas relaciones genuinas o conexiones con los demás. Sin embargo, sus acciones no tenían nada de compasivo, ya que se dedicó a cometer una serie de crímenes brutales y atroces que conmocionaron al país. Era un hombre capaz de gran crueldad y violencia, y sin embargo, de manera distorsionada, parecía estar impulsado por una lógica y una razón distorsionadas. Es un extraño paradoja que acecha en este caso hasta hoy en día. A pesar de sus acciones monstruosas, hay un cierto aire de patos que rodea a este hombre. A medida que nos adentramos en este caso, una pregunta que nos hace preguntarnos es cómo alguien tan ordinario, tan sin pretensiones, logró convertirse en uno de los asesinos en serie más notorios en la historia estadounidense. ¿Qué fue lo que permitió a este hombre mantener su secreto oscuro escondido durante tanto tiempo? Una cosa es cierta, sin embargo, los meses que precedieron a los asesinatos estuvieron marcados por una serie de eventos extraños y ominosos que insinuaron la oscuridad que vendría. Su matrimonio estaba en los talones, y sus relaciones con su familia estaban tensas hasta el punto de ruptura. ¿Pero qué fue el golpe final que lo empujó al borde y lo llevó a su camino de destrucción? La noche del 20 de diciembre de 1968, era alrededor de las 8 de la tarde en Vallejo, California, una ciudad a unos 40 millas al norte de San Francisco. El tiempo era claro, con una ligera niebla que se estaba deslizando desde la bahía de San Pablo. Vallejo era una ciudad encantadora con una población de apenas más de 100,000 personas, pero nadie sabía que sus vidas iban a cambiar para siempre. Las calles estaban en silencio, salvo por el ocasional paso de un coche y el lejano zumbido de la vida nocturna de la ciudad. Era una noche típica de invierno en el norte de California. Los eventos que llevaron a esta noche fatale comenzaron en la década de 1960. Cuando el asesino del Zodíaco comenzó a hacer su presencia conocida. Enviaría cartas y códigos criptográficos a la policía y a los periódicos locales, burlándose de ellos con su inteligencia y astucia. Sus métodos eran calculados y deliberados, como si estuviera tratando de dejar una pista de investigación para que los investigadores la siguieran. La policía estaba desconcertada, y el público estaba en vilo, preguntándose quién era esta figura misteriosa y qué eran sus motivos. A medida que pasaban los años, los crímenes brutales del asesino del Zodíaco continuaron, reclamando la vida de al menos 5 personas. La secuencia de eventos se desplegó de la siguiente manera: en esa noche de 1968, David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16 años, habían decidido ir en una cita a la que Herman Road, un área aislada justo fuera de Vallejo. Llegaron al lago alrededor de las 8 de la tarde, aparcaron su coche y empezaron a salir. Eso es cuando el asesino atacó, disparando a Faraday en la cabeza y a Jensen en el pecho. El sonido de los disparos fue fuerte, pero el asesino había planeado su ataque con cuidado para evitar ser detectado. Las víctimas eran jóvenes e inocentes, y sus brutales asesinatos enviaron ondas de choque a través de la comunidad. El detalle más impactante de este crimen fue el uso de un pistola de calibre 22, que se convertiría en un símbolo de los crímenes del asesino del Zodíaco. El asesino había dejado deliberadamente una cápsula de cartucho en el lugar, que más tarde se ajustaría a una pistola de calibre 22 encontrada en otro escenario de crimen. Este detalle aterrador perseguiría a la policía y al público durante años, mientras intentaban entender la mente de esta persona depravada. El caso se convertiría en uno de los más infames en la historia de los crímenes verdaderos de América.
Esta escena se grabó en las memorias de la policía y del público hasta el día de hoy. Mientras que el reinado de terror del asesino del Zodíaco se extendía por el norte de California, la policía estaba inicialmente desorientada por los mensajes y códigos criptográficos enviados por el asesino. En julio de 1969, el Departamento de Policía de San Francisco, SFPD, del teniente George Bouniol formó una fuerza de tareas para abordar el caso. Pero la respuesta inicial del SFPD fue obstaculizada por una falta de coordinación entre agencias locales y federales. A medida que el recuento de muertes aumentaba, así también lo hacía la presión pública, y se hizo claro que un esfuerzo unificado era necesario para atrapar al asesino del Zodíaco. No fue hasta finales de 1969 que el SFPD finalmente logró poner en marcha el proceso, recopilando evidencia y siguiendo pistas. La pieza clave de evidencia que cambió el curso de la investigación fue una carta del Zodíaco y un trozo de tela ensangrentado encontrado en el lugar del asesinato de Brian Hartnell y Cecilie Shepard. La tela tenía lo que parecía ser sangre humana en ella, y se extrajo un perfil de ADN parcial de ella. Inicialmente, los investigadores pensaron que esto podría ser el punto de inflexión que necesitaban, pero desafortunadamente pronto se dieron cuenta de que el ADN estaba degradado y no podía ser emparejado con ningún sospechoso conocido. El asesino del Zodíaco continuó burlándose a la policía a través de mensajes y códigos criptográficos, pero el SFPD se negó a rendirse. A medida que la investigación continuaba, la policía comenzó a enfocarse en recopilar más evidencia física. El asesino del Zodíaco era una figura elusiva, pero eso no impidió a los investigadores tratar de identificarlo. A lo largo de los años, varios sospechosos emergieron como los contendientes principales, incluyendo a Arthur Leigh Allen, Richard Gajkowski y Ross Sullivan. Allen, un convicto de abuso infantil, era el lead más prometedor en ese momento. Se le vio en la zona de algunas de las crímenes del Zodíaco, y su escritura era similar a la del asesino del Zodíaco. Pero a pesar de esto, la policía no pudo recopilar suficiente evidencia para acusarlo. En 1978, la investigación se topó con un obstáculo importante cuando se envió a los medios un boceto compuesto de Richard Gajkowski. Gajkowski era un periodista y amigo de Don Cheney, un sospechoso en un caso relacionado, y algunos creían que podría ser el asesino del Zodíaco. El SFPD siguió esta pista durante meses, pero finalmente no llevó a ninguna parte. Resultó que el boceto era de una persona diferente, un hombre conocido como Ross Sullivan, y él tenía un alibi para el momento del crimen. ¡Qué desperdicio de meses! La comunidad y la policía quedaron confundidos y frustrados. El caso del asesino en serie conocido como el cazador de Zodíaco ha estado envuelto en misterio durante mucho tiempo, pero un giro sorprendente ha dejado a los expertos atónitos, y para muchos, cambió todo. En 2022, un equipo de investigadores descubrió una carta supuestamente escrita por el asesino, que contenía un conjunto de códigos criptográficos que habían permanecido sin resolver durante décadas. Estos códigos se descifraron utilizando tecnología de computadora moderna y revelaron un nombre sorprendente: Arthur Leigh Allen. Allen era un convicto por abuso sexual infantil y un sospechoso a largo plazo en el caso del cazador de Zodíaco. Pero lo que resulta asombroso es que los códigos apuntaban a un motivo diferente al que se pensaba inicialmente. Los códigos revelaron que el cazador de Zodíaco no era solo un asesino en serie impulsado por un deseo de violencia, sino un hombre consumido por una obsesión distorsionada con el ocultismo. Los códigos se referían a símbolos y rituales ocultistas antiguos, sugiriendo que el asesino intentaba invocar o comunicarse con una fuerza sobrenatural. Esta revelación ha llevado a muchos a sugerir que el cazador de Zodíaco no era una persona individual, sino un grupo de personas que trabajaban juntas para crear un ritual pseudo-satanista distorsionado. Las implicaciones son profundas, sugiriendo que el caso puede ser mucho más complejo de lo que se pensaba inicialmente. Esta nueva información plantea más preguntas que respuestas, dejándonos con una comprensión más profunda de la mente distorsionada del asesino.